Amén y gracias a Dios. Hermana Marta León, muchas gracias por hacerse cargo. Muy buena tarde, noche para todos, bienvenidos. Y bueno, ubíquese por favor en Apocalipsis capítulo 11. Recuerde que es miércoles, al ser miércoles estamos viendo escatología bíblica, que es el estudio de los hechos futuros, de manera temática, es decir, por temas. Estamos en el capítulo 11, y recuerde usted que el capítulo 11 con el capítulo 10 hace parte de otro paréntesis en el libro de Apocalipsis. Este paréntesis comenzó hablando de un ángel poderoso con un librito y termina hablando de los dos testigos. En el capítulo 10, el ángel poderoso con el librito, y en el capítulo 11, el tema de los dos testigos hasta el versículo 14. Con respecto a los dos testigos, que repito, es en el capítulo 11, versículos del 1 al 14, con respecto a los dos testigos, se nos ha hablado de la medición del templo, que es donde la ciudad santa es hollada o pisoteada por los gentiles. Se nos ha hablado de la aparición de los dos testigos, que es donde dos testigos dan su testimonio, profetizan. Se nos ha hablado del asesinato de los dos testigos en manos del anticristo, los ejércitos del anticristo, intocables durante 3 años y 6 meses, 1260 días, 42 meses. Eso ya lo vimos nosotros. Vamos sencillamente a repetir una lectura hasta el versículo 10 con el fin de ubicar la mente en el contexto. El versículo 1 dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Versículo 3. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Esos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Ahí hasta el versículo 10. Ahora, el versículo 11 dice: pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Versículo 14. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Ok, muy bien. Bueno, ya se nos había hablado de 3 ayes, ¿no es cierto? Se nos había hablado de ay, ay, ay. Eso en Apocalipsis capítulo 8, versículo 13. Ubíquese ahí, tenemos que ir de un lado al otro. Esto ya lo habíamos explicado solamente para refrescar la memoria. En Apocalipsis 8, 13 se dice: miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Entonces, el primer ay viene siendo la 5ª trompeta, el segundo ay viene siendo la 6ª trompeta, y el tercer ay viene siendo la 7ª trompeta. Aquí se nos dice en el versículo 14: el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Lo cual quiere decir que después de esto
usted lo conecta con el versículo 15 y aparece la tercera trompeta, perdón, aparece el tercer ay, que sería la trompeta número 7. Vuelvo a repetir lo que acabo de decir. El versículo 14 dice, el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. ¿De dónde salen los ayes o los ayes? Pues de Apocalipsis capítulo 8, versículo 13, que dijo, y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ay, note que hay uno, ay, note que hay dos, ay, note que hay tres, de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Entonces hay un ay, dos ay, tres ayes. A continuación se nos habla de los otros toques de trompeta, pero van en la cuarta trompeta. Mira Apocalipsis 8:12, el cuarto ángel tocó la trompeta. ¿Sí? Van en la cuarta trompeta. A continuación se mencionan tres ayes. A continuación se avisa que faltan tres toques de trompeta que tres ángeles van a emitir. En Apocalipsis 9, del 1 al 6, aparece la quinta trompeta. Quinta trompeta. Y en Apocalipsis 9, del 13 al 16, aparece la sexta trompeta. La sexta trompeta. En Apocalipsis capítulo 10, versículo 1, comienza un paréntesis explicativo o aclaratorio. Y ese paréntesis va hasta el capítulo 11, versículo 14. Pero si usted lee lo que dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, dice, el séptimo ángel tocó la trompeta. O sea, este es el último ay de los tres ayes avisados en Apocalipsis capítulo 8, versículo 13. ¿Estoy claro con lo que acabo de decir? Ok, listo. Muchas gracias por su respuesta. Muy bien. Esto lo hemos venido diciendo, repitiendo, reiterando, ¿cierto? Haciendo énfasis, etc. Muy bien. Entonces estamos a punto de terminar este paréntesis. Recuerde que ya hubo un paréntesis allá en Apocalipsis capítulo 7, en donde se habló de los 144,000. Ahora este es otro paréntesis y después de eso usted se va a encontrar con otro paréntesis. Ahorita yo se lo explico. El versículo 11 dice, pero después de 3 días y medio, que son los mismos 3 días y medio que ¿qué? Según el versículo 9. Vamos a conectar y usted me va a ayudar a conectar cosas, ¿no es cierto? Entonces, 3 días y medio. Que son los mismos 3 días y medio que ¿qué? Según el versículo 9. Debe tener Biblia en mano, debe tener cuaderno abierto y debe tener con qué tomar nota. Yo tengo con qué tomar nota, tengo mi cuaderno y tengo mi Biblia, dando ejemplo, ¿no? Yo estoy en un estudio bíblico en este momento. Entonces no me siento aquí como por sentarme ni a hablar cosas ahí lo que se me vaya ocurriendo, sino a asociar lo que enseña la Sagrada Escritura, escudriñarla verdaderamente. Entonces 3 días y medio se menciona en el versículo 11, que son exactamente cuáles 3 días y medio, y ya le di el versículo. Que son exactamente cuáles 3 días y medio, y ya le di el versículo. ¿Cuál fue el versículo que le di? El versículo 9. Gracias, hermanita Marta León. Entonces, 3 días y medio. Esto lo dice, ¿no es cierto? El versículo 11, pero ya se habían mencionado esos 3 días y medio en el versículo 9. Muy bien, hermanita Marta León. Entonces, aquí dice el versículo 11, después de 3 días y medio, los 3 días y medio mencionados en el versículo 9, en los cuales se nos dijo, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. A ver, ¿usted qué respondió? 3 días y medio que están los cadáveres en las calles. Muy bien, pero ¿en la calle de dónde? Es el... muy bien, verán cadáveres, no permitirán que sean sepultados. ¿En dónde estarán los cadáveres? Según el versículo 8. Eso es con versículo, ¿cierto? Eso es con versículo. ¿En dónde estarán los cadáveres según el versículo 8? Yo le voy dando el versículo. Lo único que tiene que hacer es vaya, lea y traiga la respuesta, por favor. ¿En dónde estarán los cadáveres? Versículo 8. ¿En dónde estarán? Versículo 8.
Ahí dice exactamente, en la plaza de la grande ciudad. Ahí estarán en la plaza, muy bien, de la grande ciudad. Muy bien, excelente. Regálame el nombre literal, ojo, el nombre literal de la gran ciudad. Porque eso también ya lo vimos. El nombre literal de la gran ciudad. ¿Cómo se llama la gran ciudad? Excelente. Esa gran ciudad se llama Jerusalén. Ese es el nombre literal. Muy bien. Ahora regáleme el nombre, o mejor, los nombres, le estoy dando claves, los nombres que en sentido espiritual se le da a Jerusalén a esas alturas de la historia. En sentido espiritual. Excelente, muy bien. Todos usted lo saca del versículo 8, dése cuenta. Todo está en el versículo 8. Entonces eso se llama Sodoma y Egipto. ¿Cómo así Sodoma y Egipto? Eso lo explicamos nosotros hace 8 días. La clase está ahí en YouTube. Muy bien, excelente. Muy bien. Entonces el versículo 9 nos dice que los cadáveres están en la plaza de la grande ciudad. ¿Cuál es la grande ciudad? Pues Jerusalén, que en un sentido espiritual se conoce como Sodoma y se conoce como Egipto. Ya explicamos por qué, hace 8 días lo explicamos, por qué a Jerusalén a esas alturas de la historia se le conocerá como Sodoma y por qué a Jerusalén a esas alturas de la historia se le conocerá como Egipto. Muy bien. Ahora, versículo 11, se nos dice: pero después de 3 días y medio, los mismos 3 días y medio mencionados en el versículo 9, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Note, a los 3 días y medio, y recuerde que es que la estrategia del anticristo y de este gobierno diabólico es que a través de la tecnología, las redes sociales, el internet, etcétera, pues durante 3 días y medio todos vean los cadáveres de un par de sujetos que aparecieron en algún momento de la historia y que se enfrentaron, desafiaron al anticristo, y el anticristo planeó de todo para acabarlos, pero no podía acabarlos y los persiguió durante 3 años y medio, que son 42 meses, que son 1260 días, como usted ya lo sabe. Cuando ellos acabaron su ministerio, que es su testimonio, que es el tiempo de su profecía, Dios permitió que el anticristo los tocara, y el anticristo los tocó en el sentido de que peleó contra ellos y los mató. Murieron y sus cadáveres están en medio de la plaza de la gran ciudad que es Jerusalén. Pero no permite que los entierren. ¿Por qué? Porque ellos sirven, esos cadáveres que está viendo todo el mundo a estas alturas de la historia, sirven como, primero, como un escarmiento, como un aviso, como una advertencia, como una amenaza para todo aquel que se quiera levantar en contra del anticristo y su gobierno. Y al mismo tiempo, eso sirve como un trofeo. Entonces, primero es una amenaza y segundo es un trofeo. Mire, que decían que no podía. Miren, que los perseguía y que nunca los iba a capturar. Miren, que los perseguía y que nunca los iba a dar de baja. Pues ahí están los dos y están muertos. Y eso le va a pasar a todo aquel que se levante, que se rebele en contra de mi sistema de gobierno. Punto. Hasta ahí todo bien. El tema es que a los 3 días y medio ocurre algo que también todo el mundo está viendo. Ojo. Porque todo el mundo lo estará viendo a través de la tecnología, a través de las redes sociales, a través del Facebook, a través del Instagram, a través del TikTok, a través del YouTube, a través del WhatsApp, a través de las redes sociales, habidas y por haber. Todo el mundo estará viendo los cadáveres durante 3 días y medio. Y a los 3 días y medio dice que entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Y, dice el texto, se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Sobre los que los vieron. Y pregunta: ¿quiénes los vieron? Respóndame con la Biblia. ¿Quiénes los vieron? Respóndame con la Biblia, porque yo ya le di el versículo, por favor. Entonces respóndame exactamente tal cual la Biblia lo dice. ¿Quiénes los vieron?
Respóndame con el versículo. Yo ya le di los versículos claves. Ah, muy bien, Marta León. Entonces, los de los pueblos, muy bien, Marta León. Y las tribus, muy bien, Marta León. Y de todas las lenguas, muy bien, Marta León. Y naciones, muy bien, Marta León. Porque es que yo no puedo responder todos. O yo no puedo responder todo el mundo. Porque eso es generalizar algo que el Señor está especificando. El Señor me especifica a mí en este versículo, que es el versículo 9, y me dice, mire, cuando los maten, todos los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones los verán durante 3 días y medio muertos y no van a permitir que los entierren. Todo el mundo los verá, pero todo el mundo son quienes, repito, pueblos, tribus, lenguas y naciones. Ahora, el versículo 11 dice, después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies. Note, y cayó gran temor sobre los que los vieron. La pregunta, ¿quiénes los vieron? Pues los mismos que llevan 3 días y medio viendo los muertos. O sea, los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones. Esta es la manera correcta de escudriñar la Sagrada Escritura. Ya que es el libro de Dios no puede ser interpretado, no puede ser escudriñado ni interpretado de cualquier manera. O sea, yo no puedo responder de cualquier manera. Yo no puedo responder de manera superficial algo que se me está dando, se me está entregando en la revelación de manera profunda. Cuando hablamos de un alimento sólido, porque eso es lo que el Señor nos da en cada discipulado. Cuando hablamos de un alimento sólido, pues lógicamente, si usted quiere alimento sólido, tiene que preparar los dientes. ¿No es cierto? Tiene que preparar los dientes. Y de ahí para adentro todo su sistema o todo su aparato digestivo. Porque a un bebé no se le puede dar alimento sólido, pues ¿cómo quiere que mastique? Pero cuando comienzan a aparecer los dientes, ya el niño puede comenzar a masticar. Ahí es cuando aparece el alimento sólido. Se le enseña al niño mastique, mueva la mandíbula y comience a triturar lo que se le está dando. Eso es, pues, que usted no puede comerse una papa completa o que usted no puede comerse una porción de carne completa, no la puede tragar completa, sino que tiene que irla triturando, desmenuzando, deshaciendo con los dientes. Es lo mismo cuando escudriñamos nosotros la Sagrada Escritura. Aquí hay un pasaje, se nos dice algo en el versículo 11, pero nos toca a nosotros usar los dientes espirituales para comenzar a moler esto y a moler esto, ir al 8, ir al 9, ir al 10, ir al 11, al capítulo 8, devolvernos al 7, así sucesivamente. Esa es la manera correcta de digerir el alimento sólido. Alimento que verdaderamente nos hace crecer, ¿no? El alimento sólido verdaderamente nos hace crecer. Pues no solamente yo me tengo que esforzar porque me den alimento sólido, sino que yo tengo que aprender a comer, espiritualmente hablando, ese alimento sólido. De lo contrario, pues ahí se quedó servido en el plato y no lo pude yo digerir. Ok, muy bien. Después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Ahora aquí le toca a usted ponerle nombre propio al espíritu de vida enviado por Dios. Y el nombre del espíritu de vida enviado por Dios es, pues, el Espíritu Santo. Mire, el Espíritu Santo. Que aquí entre nos, usted escucha mucho sermón, mucha clase, mucho discipulado que dice que durante el tiempo de los 7 años de la tribulación, el Espíritu Santo no va a estar aquí en la tierra. Eso no es cierto. Eso es falso. Que durante los 7 años el Espíritu no va a estar aquí en la tierra. ¿Pero de dónde sacan eso? Eso no es cierto. No, porque el Espíritu Santo está en la iglesia y la iglesia no va a estar aquí en la tierra. El Espíritu está en la iglesia, pero es que del Espíritu se nos dice que es omnipresente. Del Espíritu se nos dice a dónde huiré de tu Espíritu. Que el Espíritu está en la iglesia, dentro de la iglesia de una manera especial. Claro que sí. Que la operación de la iglesia o la operación del Espíritu Santo a través de la iglesia va a cesar el día del arrebatamiento de la iglesia, claro que sí, pero que de ahí en adelante el Espíritu Santo tiene que estar presente, por supuesto que tiene que estar presente. Que yo le hago una pregunta, mire, desde el primer momento en que la iglesia se va, recuerde usted que se levantan 12,000 de cada una de las tribus de Israel, 12,000 por 12, 144,000 según Apocalipsis 7.
La pregunta es, ¿y a estos 144,000? ¿Quién va por estos 144,000? ¿Quién convence a estos 144,000? ¿Quién convierte a estos 144,000? ¿Quién convence de pecado, justicia y juicio a estos 144,000? ¿Quién le reparte una medida de fe a cada uno de estos 144,000? ¿Quién los acompaña, los consuela, los exhorta, los edifica, les da el valor, la valentía, la confianza, la firmeza, la perseverancia a cada uno de esos 144,000? ¿Quién es el que habla en denuedo a través de la boca de cada uno de esos 144,000? ¿Quién es el que en la medida en que ellos van hablando demuestra el mensaje con señales, prodigios y milagros? ¿Quién es el que a través del ministerio de los 144,000, como nos enseñó Apocalipsis capítulo 7, entonces a continuación aparece una multitud salvada, una multitud convertida a Cristo, dice, cuyo número, humanamente hablando, nadie puede contar? ¿Quién es el que se encarga de toda esa salvación? ¿Y quién es el que se encarga de toda esa conversión? Pues uno solo. ¿Quién? El Espíritu Santo. Entonces, dése cuenta que el Espíritu Santo sí estará aquí en la tierra. ¿De dónde sacan entonces que el Espíritu Santo a partir del arrebatamiento ya no estará aquí en la tierra? No, hay que diferenciar. El Espíritu Santo es uno, la iglesia es otra. El Espíritu Santo está en la iglesia, sí. Cuando el Espíritu Santo, cuando la iglesia parte de la tierra, cuando la iglesia ya no está en la tierra, la operación del Espíritu Santo a través de la iglesia ya no va a estar. Pero la operación del Espíritu Santo en la tierra tiene que seguir. Porque si la operación del Espíritu Santo en esta tierra, si la obra del Espíritu Santo en esta tierra no sigue, entonces ya no hay conversión, ya no hay convencimiento, ya no hay fe, ya no hay denuedo y ya no hay esas cosas que solamente puede hacer el Santo Espíritu de Dios. ¿Está claro o no está claro? Ahora, aquí, se nos dice que aparecen dos testigos, otra prueba de esto. Se nos dice que aparecen dos testigos y esos dos testigos vienen a dar testimonio. O esta palabra, testimonio. Y se nos dice que estos dos testigos vienen a profetizar. Van dos, profetizar. Y tres, estos dos testigos van a dar su testimonio haciendo guerra contra el anticristo. O sea, haciendo peso contrario al gobierno del anticristo. Van tres. Entonces aquí tenemos nosotros unas pruebas. La primera, la del testimonio. ¿Cómo hago yo para dar testimonio efectivo de nuestro Señor Jesucristo? Pues Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. ¿Qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ninguno puede ser un testigo eficaz, ninguno puede dar testimonio eficaz, ninguno puede hablar con denuedo la palabra de Dios si el Espíritu de Dios no está hablando a través de él. Punto. Entonces, si se dice que estos dos son testigos, es porque el Espíritu de Dios está hablando a través de su boca. Eso quiere decir que el Espíritu de Dios está ahí en la tierra. Segundo, ellos vienen a profetizar. Y acuérdese usted que la profecía es un don del Espíritu Santo. O sea que el solo hecho de que ellos estén profetizando y profeticen durante 3 años y 6 meses, 42 meses, 1260 días, eso quiere decir que el Espíritu Santo estará en ellos en pleno moviéndose a través de los dones del Espíritu. Tercero, ellos van a hacer guerra en contra del anticristo. No se van a someter al anticristo. Para eso, ¿qué se necesita? Valentía. Eso no puede ser cobardía, valentía. ¿Y qué es lo que dice la Sagrada Escritura? Pues Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Y quién es el espíritu de poder, amor y dominio propio? Pues el Espíritu Santo. Ahí tiene usted pruebas de sobra que demuestran que durante el periodo de la gran tribulación, el Santo Espíritu de Dios estará aquí en la tierra haciendo lo que solamente Él puede hacer. Convenciendo al hombre de pecado, justicia y juicio. Convirtiendo al hombre. Salvando al hombre, consiguiéndole que se arrepienta y repartiendo medidas de fe, operando a través de los dones, dando de nuevo, etcétera, 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 y etcétera. Dese cuenta que la obra realmente es del Santo Espíritu de Dios. Es que algunos dicen, como la iglesia no va a estar, entonces el Espíritu Santo no va a operar. Como si la obra fuera de la iglesia. La obra no es de la iglesia. Nosotros hasta el momento del arrebatamiento somos responsables delante de Dios por una obra que tenemos que hacer. Pero de ahí en adelante el Espíritu de Dios dice, me encargo, ustedes se fueron, pero yo me encargo, ¿a través de quiénes? 12,000 de cada una de las tribus de Israel, 144,000. Y aquí, ya después, mejor dicho, mire, hay unos personajes que están predicando desde el comienzo de la tribulación hasta la mitad de la tribulación. Esos son los 144,000.
Cuando llegamos a la mitad de la gran tribulación, los 144,000 ya fueron asesinados por el anticristo. Queda una multitud que nadie puede contar, pero ellos también, eso es una cacería de brujas. O sea, el anticristo está en contra de todos aquellos que profesan a Jesucristo, los está persiguiendo, los está cazando y los está matando. Cuando llegamos a la mitad de la gran tribulación, los 144,000 ya no están. Pero cuando llegamos a la mitad de la gran tribulación, aparecen los dos testigos. ¿Estamos claros? Y los dos testigos van de la mitad de la gran tribulación al final de la gran tribulación. Entonces, los 144,000 van del comienzo de la tribulación a la mitad de la tribulación, y los dos testigos van de la mitad de la tribulación hasta el final de la tribulación. Es como si los 144,000 le entregaran el testigo. Sí, esto es carrera de atletismo, carrera de metros planos. Le entregaran el testigo a los dos testigos, como diciendo, sigan ustedes lo que tienen que hacer. Y en el arrebatamiento es como si la iglesia que se va le entregara el testigo a los 144,000. Y ya cuando los 144,000 no pueden porque los mataron, entonces entregan el testigo a los dos testigos. ¿Estamos claros con esto? ¿Está quedando claro en la cabeza de cada uno? No solamente en el cuaderno, en las notas, sino en la cabeza de cada uno está quedando lo suficientemente claro. Bien, entonces dice, entró en ellos el espíritu de vida, note, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies. Ahora, otra prueba de que el espíritu de Dios estará aquí. Entonces, ¿quién resucita a los dos testigos? El espíritu de vida enviado por Dios. ¿Y quién es el espíritu de vida enviado por Dios? El espíritu de vida enviado por Dios es el Santo Espíritu de Dios. Ahora, a continuación dice, cayó gran temor sobre todos los que los vieron. Note que el temor que se menciona acá es trasladado. ¿Por qué? Porque antes, o sea, 3 días y medio antes, cuando mataron a los dos testigos, pues también cayó temor sobre toda la gente. Pero el temor que había sobre toda la gente era hacia el anticristo. Todo el mundo comenzó a temer aún más al anticristo, diciendo, es terrible, nadie puede con él. Nadie puede con él. Los 144,000 se levantaron y él los mató. Está cazando una multitud impresionante, está matando una multitud impresionante. Y estos dos testigos que los persiguió durante 3 años y medio, que todos decíamos no va a poder contra ellos, sí pudo y los mató. Ahora aquí, cuando resucitan, el temor es trasladado. Porque dicen, uy, el anticristo los mató, pero hay otro que los resucitó. Y ese que los resucitó es el mismo que los estuvo protegiendo, guardando, librando durante 3 años y 6 meses. Hay uno que es más poderoso. Sin embargo, parece ser que esas conclusiones a las cuales la gente va llegando, humanamente hablando, como que no les sirve de mucho para su propia salvación, ¿no? Porque después vuelven al pecado, vuelven a la iniquidad. Pero es para que usted se dé cuenta, el anticristo puede ser feroz. ¿Qué tan feroz? Tan feroz que en Apocalipsis capítulo 13 es llamada la bestia. Es más, aquí se nos habló de la bestia. El versículo 7 dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo a la guerra contra ellos. Se van apareciendo unos nombres, unos conceptos, unos tecnicismos, van apareciendo unas fraseologías que no se pueden entender aquí, en el capítulo 11, pero que se irán entendiendo cuando usted entra al capítulo 12 y cuando usted entra al capítulo 13 y sigue así sucesivamente. Porque el Señor es tan bueno que Él sabe que nosotros vamos leyendo, escudriñando y vamos entendiendo muchas cosas, pero hay otras cosas que van quedando ahí como que no me quedaron tan claras. Esas cosas que no me quedaron tan claras, el Señor a continuación abre otro paréntesis, así es el Señor, otro paréntesis para poderlo explicar. ¿Cómo así otro paréntesis? Sí, porque mire, en Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, dice, el séptimo ángel tocó la trompeta. Y eso de la trompeta pues va desde el versículo 15 hasta el versículo 19. Pues es el toque de la séptima trompeta. Lo que se nos dirá de la séptima trompeta es que en el versículo 19 dice, el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Eso con respecto a la séptima trompeta. Pero a continuación, abruptamente se abre otro paréntesis. Porque en el capítulo 12, versículo 1, del versículo 1 al 6, se nos habla de una mujer que da a luz un niño. En los versículos del 7 al 9 se nos va a hablar de el dragón y el arcángel Miguel.
En los versículos del 10 al 12 se nos va a hablar de una batalla y el victorioso. En los versículos del 13 en adelante, entonces se nos habla del dragón persiguiendo a la mujer, el dragón que le da poder a la bestia que persigue a los santos. Ya entramos al capítulo 13, entonces se nos habla de una bestia que viene del mar, una bestia que viene de la tierra. O sea, Apocalipsis 12, otro paréntesis que se abra. Apocalipsis capítulo 13, otro paréntesis que se abre. Hasta que llegamos al capítulo 14. Y cuando llegamos al capítulo 14, pues entonces hasta ahí en el capítulo 14 se nos comienza a dar vislumbre de lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue son las copas. Se nos habla de las copas en el capítulo 14, pero la primera copa no se derrama sino hasta Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Apocalipsis 16, 2 dice, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente. Hasta el capítulo 16 se comienzan a derramar las copas. Eso quiere decir que Apocalipsis 12, 13, 14 y 15, esos 4 capítulos son otro paréntesis aclaratorio, con el fin de que todo lo que se nos ha dicho hasta el momento quede perfectamente claro y con el fin de que todo lo que se nos va a decir de aquí en adelante quede igualmente perfectamente claro. Así es Dios. Estos paréntesis aclaratorios no serían necesarios si yo lo entendiera todo a la primera. Si yo lo entendiera todo a la primera, pues no habría necesidad de estos paréntesis que vienen como a aclarar, como a profundizar el tema. Pero es por causa de nuestro entendimiento, y es por causa de nuestra atención, y es por causa de nuestra concentración, que es como maluca, que es como malita, que es como deficiente, que el Señor va explicando y a continuación va aclarando, y explica y aclara, y dice esto va a pasar y después profundiza. Así es nuestro Señor. ¿Estamos claros con esto? Entonces paréntesis en Apocalipsis capítulo 7, paréntesis en Apocalipsis 10 y 11, paréntesis en Apocalipsis 12, 13, 14 y 15. ¿Pero por qué? Y el Señor dice, por causa de ustedes. ¿Por qué por causa mía? Pues porque usted no me entiende todo a la primera que yo le digo. Usted queda ahí como embolatado. Entonces, para que no quede embolatado, entonces yo le voy profundizando en la medida de la exposición. ¿Y quién le da gracias a Dios por esas profundizaciones? ¿Y quién le da gracias a Dios? Porque el Señor explica y no es como algunos profesores que van explicando y pues el que lo entendió y si no lo entendió pues mira a ver qué hacen, nosotros vamos a continuar. No, sino que el Señor va explicando, va profundizando, va explicando, va profundizando, va explicando y va profundizando. Así es el Señor. Porque somos un poquito lentos, sí, un poquitico nada más, hermanita Marta León, su merced tiene toda la razón. Gracias a mi Señor por esa paciencia en sus aclaraciones. Sí, ahí está. Muy bien. Listo. Volviendo entonces al versículo 11, parte final. Se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Cuando dice que se levantaron sobre sus pies, lo que está diciendo es ¿qué? Cuando dice que se levantaron sobre sus pies, lo que está diciendo es ¿qué? Que volvieron a vivir. Muy bien. Que resucitaron. Eso es lo que está diciendo. Que resucitaron. Entonces aquí está hablando de resurrección. Muy bien. De resurrección. ¿No es cierto? Entonces todo el mundo, uy, no, pero entonces hay un poder superior. ¿Por qué? Porque estos 3 días y medio muertos ahí descomponiéndose ya y hay un poder que los resucita, entonces tiene que haber un poder que es superior al poder de ese anticristo, ¿no es cierto? Que los persiguió y los mató. Por eso es que usted encuentra adelante, más adelantico, en el paréntesis que sigue, que la bestia que sube de la tierra, la bestia que sube del mar, perdón, que es el anticristo, recibe una herida de muerte. Si dice que recibe una herida de muerte, quiere decir que se muere. Pero dice que se muere y dice que resucita. Mire cómo es esto. O sea, esto es como
a mí me toca salir con algo lo suficientemente contundente porque estos que yo maté fueron resucitados. Y la gente está como que no muy ahora convencida de que yo tengo el poder absoluto en la tierra. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues que dice el texto más adelante que el anticristo muere y resucita. ¿Será eso cierto? ¿Será verdad? Pues no se pierda la exposición, la serie de exposiciones que vienen, que siguen de aquí en adelante, porque es donde vamos a hablar nosotros de todos esos temas. Pero se supone que es algo así lo que tiene que pasar, ¿no? Porque si la mente de la gente ya está como tambaleando, como confusa, como cabezona la gente, como, uy, ¿cómo así que hay un poder superior que resucitó a estos? Y a continuación, resulta que el anticristo lo mataron, pero el anticristo resucitó, entonces la gente, pero él también tiene poder para resucitar. ¿Sí se da cuenta cómo es el juego mental? ¿Cómo es el juego psicológico? ¿Se da cuenta cómo es la manipulación espiritual, mental, emocional del anticristo, de los demonios, de los espíritus inmundos? Así es, así son. Bien, el versículo 12 de Apocalipsis capítulo 11 dice: y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Ok, eso es lo que nos dice a continuación. Ese es el versículo 12, ¿no? Entonces, después de que viene el espíritu de vida enviado por Dios, ellos se ponen sobre sus pies, se levantan sobre sus pies, se resucitan a los ojos de todo el mundo, oyen una voz desde el cielo. Ahora, los únicos que van a oír esa voz serán ¿quiénes? O a quienes les está hablando la voz, más bien. Y usted responde, por favor. ¿A quiénes les está hablando la voz, más bien? Ve lo que está diciendo la voz, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que está diciendo la voz, usted discierne a quiénes les está hablando la voz. Entonces, esas palabras son dirigidas ¿a quiénes? ¿A todos los moradores de la tierra, como lo dijo usted? O sea, ¿esas palabras van dirigidas a todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones? ¿O esas palabras van dirigidas a quiénes? Responda usted. Lea, discierna, interprete y responda. Por favor. La pregunta es para todos. A ver quién ya contestó. Muy bien. Exacto, muy bien. Entonces, la voz va dirigida a los dos testigos, ¿cierto? A los dos testigos, que son los dos profetas, ¿no es cierto? Que son los dos que enfrentaron al anticristo durante los últimos 3 años y 6 meses. O sea, muy bien, Moisés y Elías. Ahora, esa voz, que es una gran voz del cielo, les dijo: subid acá. ¿Desde dónde viene la voz? Desde el cielo. ¿Dónde están ellos? En la tierra. ¿Exactamente en dónde? En la plaza de la ciudad grande. Y les dice: subid acá. Es exactamente lo mismo que escuchó Juan, una voz del cielo que escuchó Juan. Ubíquese en Apocalipsis capítulo 4, por favor, versículo 1. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Ubíquese allá, me avisa cuando ya. Ya, mira lo que dice. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Note, sube acá. ¿Desde dónde le habla la voz? Aquí dice: miré aquí una puerta abierta en el cielo. ¿Dónde está Juan? En la isla de Patmos. Y la voz está en el cielo. Y es una gran voz, porque aquí dice que es como una voz de trompeta. Y esa voz le dice a Juan: sube acá. O sea, de la tierra al cielo. Por eso decimos que el arrebatamiento, bíblicamente hablando, contextualizando en la Biblia, el arrebatamiento ocurre en Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4 es después de Apocalipsis 3 y después de Apocalipsis 2. Usted dirá: no me diga. Sí le digo. ¿Y qué encuentra usted en Apocalipsis 2 y en Apocalipsis 3? Usted encuentra el mensaje a las 7 iglesias, que bien puede ser la dispensación de las 7 etapas por las cuales la iglesia tiene que atravesar, o las 7 dispensaciones de la iglesia.
La etapa de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, y la dispensación en la cual estamos, caracterizada por la tibieza y por la mundanalidad, la dispensación de la Odisea. Se acaba la Odisea, que es donde ocurre la apostasía, porque en este tiempo no se sabe qué es iglesia y qué no es iglesia. En este tiempo hay tanta confusión. La gente cree que eso que uno ve ahí es la iglesia, pero eso realmente no es la iglesia, porque si usted lo compara con la iglesia de Hechos de los Apóstoles, pues ¿dónde está la iglesia? Eso es lo que se conoce como la gran apostasía. La iglesia que apostata es la Odisea, o sea, la etapa o época eclesiástica que apostata es la Odisea, o sea, esta, lastimosamente. Y en medio de la apostasía de la iglesia, viene la voz del cielo que dice, sube acá, o sea, el arrebatamiento de la iglesia, en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Ese sube acá vuelve a mencionarse allá donde estamos, vuelve a mencionarse en Apocalipsis capítulo 11, versículo 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Del cielo, una gran voz como de trompeta, Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. La voz está en el cielo, Juan está en la tierra. Aquí la voz está en el cielo y ellos también están en la tierra, porque recuerde usted que están en la plaza de la ciudad grande. Y la voz dice, sube acá. El sube acá en la Biblia, el sube acá en el libro de Apocalipsis, quiere decir, deje la tierra y venga para el cielo. O sea, quiere decir traslado de la tierra al cielo. O sea, quiere decir arrebatamiento. En este momento, los dos testigos son resucitados y arrebatados de la tierra al cielo. O sea que el arrebatamiento, que algunos se ríen, algunos se burlan, algunos dicen así, entonces la iglesia, los creyentes, entonces van a dejar la tierra y se van a subir al cielo y se van a encontrar con Jesús en las nubes y se ríen. Ellos dicen, juá, 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 como si esto ya no tuviese un antecedente histórico. O sea, recuerde usted que es que esto no le ha pasado a la iglesia, pero esto ya pasó. A la iglesia le va a pasar, pero esto ya tiene un antecedente histórico. Antes de la iglesia, alguien ya fue arrebatado de la tierra al cielo. Antes de la iglesia, el que fue arrebatado de la tierra al cielo fue el Señor Jesús. Note, el Señor Jesús, ¿no? Eso es lo que nos dice Hechos de los Apóstoles capítulo 1. Hechos de los Apóstoles capítulo 1 dice que el Señor subió y una nube lo ocultó de los ojos. Fue arrebatado de la tierra al cielo. Ahora, antes del Señor Jesús, hay uno que fue arrebatado. Subió al cielo en un torbellino de fuego. Elías. Y antes de Elías, otro fue arrebatado, del cual se nos dice que caminó con Dios y lo llevó Dios. Lo traspuso Dios. Enoc. Muy bien. Conoce usted los datos de la Biblia. Entonces tenemos antecedentes históricos. Enoc, Elías, el Señor Jesucristo. Entonces, si eso ya pasó, pues a mí me queda muy fácil creer que volverá a pasar y volverá a pasar conmigo, volverá a pasar con la iglesia, ¿cierto? Y no solamente ya pasó y volverá a pasar conmigo, con usted, conmigo, con nosotros, sino que después de esto volverá a pasar con los dos testigos, según Apocalipsis capítulo 11, versículo 12. ¿Está esto claro? Muy claro. Bueno, gloria a Dios. Dice, oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, que es exactamente como se nos dijo que el Señor Jesucristo había subido al cielo, que una nube lo ocultó de los ojos. Y de la misma manera como se nos dice que nosotros seremos arrebatados, porque dice que nos encontraremos con el Señor en las nubes, o sea que las nubes estarán debajo de nosotros estaremos sobre las nubes. Y aquí lo que se nos dice es, subieron al cielo en una nube. Y sus enemigos los vieron. Ahora, quiero que note este énfasis, ¿no? Porque es que el versículo 9 dijo, los de los pueblos, tribus, lenguas, naciones, verán sus cadáveres. Note, verán sus cadáveres. Ahora, el versículo 11, parte final, dice, cayó gran temor sobre todos los que los vieron. Y la parte final del versículo 12 dice acá, y sus enemigos los vieron. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el propósito? El propósito es que los vean, punto. Eso lo ha predeterminado el Señor.
De modo que lo que para el anticristo y para los ejércitos del anticristo es una gran victoria, recuerde usted que el Señor lo tiene todo, pero absolutamente todo bajo control. Lo que para el anticristo y para los ejércitos del anticristo es una gran victoria, si para ellos es una gran victoria, ellos suponen que es una gran derrota para Dios. Pues Dios nunca ha sido derrotado. Dios no conoce lo que es la derrota. Pero ¿cómo no va a conocer si es la derrota si no ve que Él se los mate y todo el mundo los está viendo muertos durante 3 días y medio? Sí, todo el mundo los estará viendo muertos durante 3 días y medio. Pero a los 3 días y medio el Señor los va a resucitar y los va a llevar al cielo. Y no solamente la gente habrá visto la muerte, habrá visto los cadáveres 3 días y medio tirados en la plaza de la ciudad grande, sino que la gente al mismo tiempo verá la resurrección en vivo y en directo, y la gente verá el arrebatamiento al cielo en vivo y en directo, a ver cómo le queda eso al diablo, y a ver cómo le queda eso al anticristo, y a ver cómo le queda eso a los ejércitos del anticristo. Regáleme su opinión al respecto de lo que acaba de escuchar. Regáleme su opinión al respecto de lo que acaba de escuchar. Y la pregunta es para Marta León, Cristina, Natalia, Cecilia, Diva, Zoila, Magda, Marley, Germán, Denise, Magnori, María Sánchez y Juan Esteban. Regáleme su opinión de lo que acaba de escuchar. Su reacción a lo que acaba de escuchar. Gracias, Cristina, por tu respuesta. Cristina dice, gloria a Dios. Muy bien. Y la respuesta de los demás la espero. Nuestro Padre los va a avergonzar. Muy bien, Marley, lo estás entendiendo muy bien. Y saber que eso, si el anticristo no lo puede imitar, muy bien, excelente, muy bien. ¿Cómo le queda el ojo? Derrotado totalmente. Muy bien, Magnori. Quedan avergonzados como tiene que ser, que no hay Dios más poderoso. Muy bien, Marta León. El Señor viene a avergonzar al enemigo. Muy bien. Sin palabras. Ese es el Dios en que he creído, todopoderoso. Muy bien. Tremendo. Derrotados por nuestro Dios. Así es. Exactamente. El Señor es grande, maravilloso y todopoderoso, y para dejarlos en vergüenza porque solo Él es Dios. Excelente, María Sánchez. Todo lo que el diablo puede estar especulando y diciendo es victoria mía y yo gané, pues Dios dice, no hay ninguna victoria en sus manos, usted no me puede ganar ni una, al final yo termino ganando. Y eso es exactamente, acuérdese usted de Marta, María y Lázaro, el contexto es ese. Le fueron a decir al Señor Jesucristo, Señor, el que amas está enfermo, o sea, Lázaro estaba enfermo. Y el Señor a propósito se quedó unos días más en el lugar donde estaba. De tal manera que al demorarse más, Lázaro ya no estaba enfermo, Lázaro ya estaba muerto. Cuando Jesús llega a Betania, pues Marta va y le reclama, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, vino, chévere, pero ya va qué, ya murió. Y el Señor le dice, si crees, verás la gloria de Dios. Marta no entiende nada. Tu hermano resucitará. Marta no entiende nada. Cuando va al cementerio y manda quitar la piedra de la boca de la tumba, la gente le dice, maestro, hiede ya porque es de 4 días. Note, 3 años y medio aquí, ¿no es cierto? Perdón, 3 días y medio aquí en el contexto de Apocalipsis 11, 4 días allá en el contexto de Lázaro. O sea, dése cuenta el parecido, ¿no? 3 días y medio, 4 días. Maestro, hiede ya porque es de 4 días. Quiere decir que estos con 3 días y medio, a la intemperie, note, en la mitad de una plaza, pues eso hiede ya, maestro, también. ¿Y qué hace el Señor? Resucita a Lázaro.
de la única manera como podría lograrse la conversión de Marta y de María y de la gente que estaba ahí presente. Y aquí exactamente lo mismo. Pero ¿por qué el Señor no los libró y por qué el Señor no los cuidó y por qué el Señor permitió que el anticristo los persiguiera, los cazara y los matara? Para que la gloria de Dios se manifestara. Entonces, al matarlos, uno, al ver que los mataron, al ver que estuvieron 3 días y medio tirados en la plaza sin que nadie los sepultara, 2, al ver que resucitaron delante de los ojos, las narices de todo el mundo, 3, y al ver que ascendieron de la tierra al cielo, producto del poder de Dios, y el anticristo no pudo hacer absolutamente nada para detenerlo, 4, dígame, ¿quién sale ganando ahí? Pues solamente nuestro Dios. En aquella hora hubo un gran terremoto, note, un gran terremoto, porque es lo que se espera siempre. Cuando la iglesia salga de aquí, recuerde, cuando ocurre el arrebatamiento de la iglesia, a partir del momento del arrebatamiento es que la tierra comienza a destrozarse completamente. Porque la iglesia se va, la iglesia es arrebatada y lo primero que ocurre automáticamente es la apertura del primer sello. Y usted ya sabe lo que es primer sello, segundo sello, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, porque eso nosotros ya lo vimos. O sea, siempre que pasa esto, a continuación hay unas muestras del poder divino en la creación, en la tierra. Dese cuenta que aquí no es la excepción, porque dice en aquella misma hora, o sea, ellos van subiendo y aquí la tierra comienza a tambalearse, como dice Romanos 8, eso es dolores de parto. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. ¿Cuál ciudad? La ciudad en cuestión, Jerusalén. La 10ª parte de la ciudad se derrumbó. ¡Ay, la ciudad! Sí, la ciudad. La ciudad que a esas alturas estará hollada, pisoteada, es decir, estará invadida. ¿Por quiénes? Regáleme ese dato porque a continuación se dice: y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Entonces yo le quiero preguntar a usted, esos 7,000 que murieron, no todos murieron, pero 7,000 de los muchos que habrán en ese entonces, esos 7,000, ¿quiénes son? Esos 7,000, ¿son quiénes? Ya se dijo en el versículo 2, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Entonces, ¿son quiénes? Los gentiles. Pero esos gentiles, ¿qué hacen allá? ¿Y qué hacen con el anticristo? Pues es que esos gentiles hacen parte de los ejércitos del anticristo. Entonces, inundada, invadida por las huestes del anticristo. Muy bien. Y 7,000 de ellos mueren por causa del terremoto. Entonces, los 2 testigos son arrebatados. A continuación, un terremoto, la 10ª parte de la ciudad se derrumba y producto de los derrumbes mueren 7,000 gentiles, miembros de los ejércitos del anticristo. Y los demás, o sea, los que no murieron, dése cuenta que no murieron todos, los demás se aterrorizaron, note lo que dice a continuación, se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Dígame, ¿quién ganó ese día? Bueno, ese día y todos los días. Ese día y todos los días. Pero ¿quién ganará ese día? Por más que el anticristo planee y su estrategia y los va a matar y los maté y no los va a dejar enterrar, pero ese día ¿quién va a ganar? Mire, dieron gloria al Dios del cielo. Eso, como ya lo dije, no le conviene al anticristo. El anticristo se va a sentir sumamente avergonzado y sumamente derrotado. Entonces, a continuación, más adelantico, pues resulta que al anticristo lo hieren de muerte, o sea, se muere y resucita. Como tratando de empatar el chico. ¿Será cierto? ¿Será falso? Vuelvo y le repito, no se pierdan las exposiciones de aquí en adelante. Versículo 14. El segundo ay
pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. ¿Y pronto es cuándo? Pues pronto es ahí mismo, en el versículo que sigue, en el versículo 15. Pero el pronto para nosotros en la exposición es dentro de 8 días. Entonces, si quiere usted saber de qué trata el sonido de la séptima trompeta, pues no se pierda dentro de 8 días la exposición de escatología bíblica por temas. Bendito Dios, te damos infinitas gracias. Eres grande, Señor Dios, y tu conocimiento y tu sabiduría y tu inteligencia son perfectas. Todo es perfecto en ti, Señor. Nada se te escapa. Todo lo tienes bajo control. No hay una sola molécula de este universo que esté fuera de control. Y nosotros creemos en ti. Tú eres nuestro Dios. Nada se te escapa. Nunca has perdido una batalla. Y si yo estoy contigo, Señor, bien pegadito a ti, no hay una sola batalla que yo pueda estar perdiendo, Señor. Tú eres el Dios de la victoria. Y yo quiero estar bajo tus alas, bajo tu cobijo, Señor Dios, para que esa misma victoria también me cobije a mí. Te doy gracias por el entendimiento que nos has dado, por la inteligencia que nos das, por la sabiduría que nos das, para poder entender todas estas verdades, Señor. Gracias por esta nutrición y por este alimento sólido. A ti sea la gloria, honra y alabanza. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y gracias a Dios.